Que Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Qué alegría y qué honor en esta mañana el poder unirme contigo, poder unirme con cada uno de ustedes desde nuestros respectivos hogares para tener un tiempo de acercamiento a la presencia del Señor como pueblo y como iglesia de Jesucristo. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y a pesar de las diferentes limitantes o las distancias, tú y yo como pueblo de Cristo permanecemos unidos en el Espíritu, unidos a través de la oración, unidos a través de la palabra, unidos a través de la alabanza, unidos como miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Damos gloria al Señor por ese privilegio y esperamos que el tiempo que en esta mañana podamos acercarnos a la presencia del Señor y a su palabra, podamos ser bendecidos y edificados, porque eso es lo que está diciendo precisamente la palabra del Señor. Allí envía Jehová bendición y vida eterna, donde hay unidad en el pueblo de Cristo, donde hay unidad en el pueblo del Señor. Es que esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero que juntos podamos iniciar este tiempo con palabras de oración, podamos dirigirnos al Señor en esta hora y podamos presentar nuestros corazones y podamos presentar este tiempo para que pueda realmente experimentar bendición y vida eterna cada uno de nosotros. Padre, mil gracias por el privilegio que nos das en esta mañana, que entre las muchas bendiciones, Señor, que nos otorgas, nos das el privilegio de poder contar con tu presencia en medio nuestro. Y qué lindo es saber, Señor, que tú estás aquí en mi casa, pero estás también en la casa de mi hermano al mismo tiempo y de nuestro otro hermano y en casa de cada uno, Señor, de tus hijos y tus hijas en esta hora. Qué bendición tan maravillosa poder contar con tu presencia. En esta mañana, Señor, nos hemos concertado y nos hemos unido para juntos acercarnos a tu mesa y comer el mismo pan. El mismo pan que tú nos has servido en tu palabra, Señor. Es que, Señor, hemos entendido, Señor, que a pesar de a veces el desánimo, el cansancio, Señor, las diferentes situaciones, Señor, que nos acongojan, recordamos las palabras que se le dieron a tu siervo, el profeta Elías. Come y bebe y levántate porque el largo camino te resta. Y nosotros hemos entendido, Señor, que independientemente de cuánto tiempo puedan durar las aflicciones, las complicaciones, Señor, que nos han tocado vivir, lo cierto es que hay un camino trazado delante de nosotros y que hay largo camino que nos resta. Y por eso en esta hora, Señor, nos hemos acercado juntos a la mesa, mis hermanos, mis hermanas, en esta hora, para comer ese pan, Señor, que trae fortaleza, que trae aliento al corazón, que trae nuevos bríos, que trae nuevos ánimos, para precisamente en esta mañana poder levantarnos y seguir caminando, Señor, por esa ruta que tú nos has trazado, Padre Celestial. Oh, en esta hora, Padre Santo, abre nuestros corazones a tu palabra, Señor, como abriste el corazón de Lidia a la orilla del río aquel día mientras Pablo hablaba. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, abrazar tu palabra, para que podamos creerla, para que podamos recibirla, Señor, para que tu palabra pueda producir el efecto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi amado hermano, quiero invitarte en esta mañana que juntos reflexionemos acerca de a qué es que nos ha llamado el Señor. Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido es que a veces aceptamos a Cristo, venimos a Cristo y comenzamos a ir a la iglesia, pero desconocemos cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho. Y hay gente que a veces se acerca donde uno y le pregunta: pastor, es que yo estoy preguntando al Señor, yo estoy buscando, yo quiero que Dios me revele cuál es el llamado que tiene para mi vida. ¿Será que Dios me llamó a ser pastor? ¿Será que Dios me llamó a ser misionero? ¿Será que el Señor me llamó a ser ministro de la música? ¿Será que el Señor me llamó a ser un maestro? ¿Será que el Señor me llamó a trabajar como un capellán o en el campo evangelístico, en el campo administrativo dentro de la iglesia? ¿Será que el Señor me llamó a ejercer un ministerio de misericordia? ¿Será que el Señor me llamó a ejercer un ministerio de servicio? Tantos ministerios que hay dentro de la iglesia.
Y a veces estamos esperando que venga una persona que no nos conoce y venga y nos diga, aquel Señor nos ha llamado. Pero mis amados hermanos, yo quiero hablarte de un llamado que es central, que es perfecto, que es el llamado general que el Señor nos ha hecho a todos. Pero a la misma vez un llamado muy específico porque es particular. Y es el llamado a convertirnos en discípulos de Cristo. Ese es el llamado que, independientemente de cuál sea la función que tú vayas a ejercer dentro del cuerpo de Cristo y dentro del reino de Dios, el llamado que se nos ha hecho a todos de una manera contundente es a convertirnos en discípulos de Cristo. Y es importante que tú y yo entendamos esto, qué es realmente. Que podamos ver por la palabra que ese es el llamado que se nos ha hecho y que es el llamado al que tú y yo necesitamos responder. Alguno podría pensar, pastor, pero es que eso es un llamado general y ya yo llevo 2 años en la iglesia, yo llevo 5 años, llevo 10 años, llevo 15 años, llevo 20 años en la iglesia, ya yo soy un discípulo. Yo quiero que en esta mañana tú y yo nos podamos acercar a la palabra para que realmente podamos analizar, podamos examinarnos a nosotros mismos si realmente nosotros somos discípulos o simplemente hemos adoptado una cultura cristiana o simplemente hemos estado caminando o vamos por un camino que se parece más a una vida religiosa que a realmente ser un verdadero discípulo de Cristo. Y es de eso que yo quiero hablarte en esta mañana. Pero de manera introductoria yo quiero que tú y yo miremos que durante las pasadas reflexiones nosotros hemos estado mirando cómo Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y le dio una lección magistral acerca de la humildad y del servicio, de manera extraordinaria, porque Jesús decidió levantarse de la mesa, quitarse la túnica, decidió buscar una toalla y atársela, ceñírsela y buscar un lebrillo con agua y comenzar a lavar los pies de los discípulos. Una cosa escandalosa. Y nosotros estuvimos viendo ese escenario. Pero yo quiero en esta mañana que tú y yo podamos mirar una expresión que Jesús utilizó una vez que terminó de lavarle los pies a los discípulos. Porque en esa expresión Jesús manifiesta cuál es su identidad. Y yo les he dicho a ustedes que cuando nosotros vamos descubriendo cuál es la identidad de Dios, cuál es la identidad de Cristo, el resultado es que mientras más yo conozco la identidad de Dios, yo conozco mejor cuál es mi propia identidad. Porque la identidad de Dios determina cuál es mi identidad. La identidad de Cristo determina cuál es mi identidad. Y allí en el Evangelio de Juan capítulo 13 y en el verso 13, Jesús se levanta entonces, una vez que ha terminado de lavar los pies a sus discípulos y enjugarlos, y dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. O sea, Jesús se está parando frente a los discípulos y está reafirmando la identidad de Él. Su señorío y Él como Maestro. Y en repetidas ocasiones yo he compartido con ustedes respecto a esta identidad de Cristo como Señor. Las implicaciones que tiene, porque si Él es el Señor, entonces yo no soy propiedad mía, yo soy propiedad del Señor y yo soy su siervo. Entonces cuando yo entiendo el señorío de Cristo, yo reconozco entonces que mi identidad es una identidad de siervo. Entonces realmente cuando yo asumo esa realidad, mi vida tiene que cambiar, porque me doy cuenta que yo no soy dueño de mí mismo, que yo no puedo andar por la vida tomando las decisiones como a mí me parezca, o viviendo como a mí me parezca, o actuando, reaccionando frente a las diferentes circunstancias y situaciones como a mí bien me parece. ¿Por qué? Porque yo reconozco que tengo un señorío que gobierna sobre mi vida. Pero en esta mañana yo quiero enfocarme más en la identidad de Cristo como el Maestro, porque yo quiero hablar contigo acerca de ser discípulos. Él es el Maestro, nosotros somos sus discípulos, o al menos el llamado al que Él nos ha invitado es a ser sus discípulos. Mire, yo me fui por la Biblia y comencé a buscar el término discípulos. ¿Dónde aparece el término discípulos? Y me doy cuenta que cuando iniciando, al inicio del ministerio de Jesús, en Marcos capítulo 1 y verso 17, Jesús se acerca donde los 12 y les dice: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron.
Y allí me doy cuenta que desde el inicio el llamado que el Señor empieza a hacer a los suyos es un llamado a venir en pos de Él y convertirse en discípulos. O sea, a veces la gente mira este llamado del Señor y dice, es que el Señor los llamó a ser pescadores de hombres. Y eso es una equivocación. Cuando yo miro el texto con detenimiento me doy cuenta que el llamado no es a ser pescadores de hombres, el llamado es a ser discípulos, a seguir en pos de Cristo. El resultado de seguir en pos de Cristo es que no que yo me hago, Él me hace a mí pescador de hombres. Porque el llamado primario que el Señor nos hace y primordial y más central es a que nos convertamos en sus discípulos. Nadie puede ser un pescador de hombres si no se ha convertido en discípulo. Así que lo que yo debo procurar no es ser pescador de hombres. Lo que yo debo procurar es convertirme en un discípulo que sigue fielmente a su maestro. El resultado será que con mi propia vida el Señor me va a utilizar para convertirme en pescador de hombres. Me voy más adelante y en Juan capítulo 8 y verso 12 Jesús está caminando por los diferentes lugares y predicando y trayendo el evangelio. Y mire cuál es el llamado que él hace, mire cómo él se presenta. Él dice, Juan capítulo 8 verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Está definiendo su identidad, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, subraya ahí, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que Jesús se presenta como la luz del mundo y el llamado no es aceptarlo. Él no dice, el texto no dice ahí, el que me acepta va a tener la luz de la vida. No, porque el llamado no es aceptarlo. Y perdóneme, yo sé que con nuestro argot, ¿verdad? Con nuestro lenguaje acá hemos hecho ciertos cambios en los términos y nosotros hablamos de aceptar a Cristo. Pero cuando usted busca en la Biblia, usted nunca va a encontrar un llamado a aceptar a Cristo porque no existe ese término ahí. El llamado es a recibirlo. El llamado es a convertirnos, a seguirlo a Él como maestro. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces yo me doy cuenta que no solamente a aquellos 12 que el Señor escogió les hace un llamado a seguirlo, sino que se para frente a las multitudes y les dice, oigan, yo soy la luz del mundo y el llamado que yo les hago a ustedes es a que me sigan. ¡Wow! Pero todavía voy un poco más adelante y empiezo a buscar acerca de esta palabra de discípulo. Un ejercicio sencillo. Usted se va a la concordancia y usted busca todas las veces que aparezca en la Biblia discípulo, y son muchas. Y te vas y te buscas cada uno de esos pasajes y miras qué es lo que realmente se está diciendo allí. Un ejercicio sencillo y que es una de las cosas que más a mí me sorprende. Que cuando yo llego al relato de cómo se dio la dinámica de la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, esa iglesia poderosa que inició allí en el día de Pentecostés, yo me doy cuenta que allí no hay asuntos no se les llama creyentes, no se les llama, de hecho no se les llama ni cristianos. El término que se utiliza es discípulos. Y yo podría mencionarte muchísimos pasajes. Haga el ejercicio en su casa, busque discípulos en el libro de Hechos y usted se va a quedar con la boca abierta, se va a quedar anonadado, porque ese es el término que mejor define realmente cuál debe ser nuestra vida. Pero yo voy a citar uno simple y sencillo, Hechos capítulo 6 y verso 7. Mire cómo se describe que era la dinámica de la iglesia apostólica. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Oyó eso? No es que se multiplicaban los creyentes. No dice se multiplicaban los cristianos. Se multiplicaban los discípulos. El número de los discípulos, porque aquellos apóstoles que habían estado con el maestro entendieron que no era un llamado a yo venir un día frente a una congregación, pararme en el altar y repetir una oración y aceptar a Cristo. Ese no es el llamado es a seguir a Cristo, es un llamado constante, es un llamado de día a día seguir a Cristo, convertirme en su discípulo.
Y no es que esté mal que ese acto en el cual nosotros públicamente reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, pero cuando eso se queda simplemente en eso, la realidad es que ese no fue el llamado que nos hicieron. El llamado es a caer a los pies de Cristo, a arrepentirnos y a convertirnos en sus discípulos. Y la iglesia primitiva entendía que cada creyente tenía que ser un discípulo, no simplemente una persona que iba a los cultos, o simplemente una persona que se llamaba a sí mismo cristiano, sino una persona que seguía personalmente día tras día a su Señor Jesucristo. Yo voy un poquito más atrás y me doy cuenta de ¿y cuál fue el llamado que el Señor le dio a la iglesia? Mateo capítulo 8, verso 19. Allí está la gran comisión, lo que nosotros titulamos la gran comisión. Que yo me encuentro allí. Que el llamado no fue ir a ir por el mundo simplemente a que gente acepte a Cristo. Mira lo que dice allí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso va mucho más allá. Eso va mucho más allá, porque el llamado no es solamente a que nosotros seamos discípulos, sino que nosotros vayamos a hacer discípulos a otras personas. No es a que simplemente hagan una profesión de fe. No es a que simplemente se paran y digan una oración. Es a que sean discípulos que siguen a Cristo. Alguien podría decir, pastor, pero es que nosotros utilizamos más el término cristianos. ¿De dónde salió eso? Pues mire, cuando usted va un poquito más adelante, en Hechos 11:26, usted puede ver de dónde es que sale ese término y cómo fue que se cambió el término a cristianos. Dice allí en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, hubo un cambio en el término, pero la realidad es que originalmente era discípulos. Y no es que cristiano sea incorrecto, porque lo que debiera de representar cristiano es un discípulo. Es una persona que sigue a Cristo. Es una persona que ha reconocido el señorío de Cristo. Es una persona que imita, que vive como Cristo. Así que, ¿qué es un discípulo entonces? Mire, un discípulo es más que un alumno. Un discípulo es más que simplemente ir a la iglesia. Un discípulo es más que simplemente aceptar ciertas normas, ciertas reglas de la iglesia y yo vivir una vida religiosa. Ser un discípulo es mucho más que llevar 10, 15, 20 años en la iglesia, que yo aportar en la iglesia, que yo hacer alguna cosa. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es uno que confía y cree en un maestro. Un discípulo es uno que sigue sus palabras y que sigue su ejemplo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ser discípulos, es de estar en una relación con el maestro. Es una relación que es íntima, no superficial. Es una relación que es instructiva, porque el maestro le enseña al discípulo. Y es una relación imitativa con el maestro, porque yo no me quedo solamente con la experiencia de que yo voy a escuchar lo que dice el maestro y yo me lo voy a aprender. No, yo lo voy a poner en práctica, yo lo voy a encarnar, porque así como él hizo, yo lo voy a hacer también. En consecuencia, mis amados hermanos, ser un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con Jesús, es buscar ser como Él. En otras palabras, nosotros seguimos al Maestro para ser como Él. Nosotros somos sus discípulos porque le pertenecemos a Él. Y el Evangelio es una experiencia de vida constante en la que día tras día yo me levanto cada mañana para seguir las pisadas del Maestro. Donde cada mañana yo me levanto y le digo, Maestro, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar hoy? ¿En qué área tú quieres seguir formando tu carácter en mi vida? Yo quiero ser más como tú. Yo quiero seguir tus pisadas. De eso es que se trata el llamado que nos han hecho a ser discípulos, mis amados hermanos. Así que en conclusión, el llamado es más que a simplemente aceptar a Cristo. El llamado es a seguir a Cristo como sus discípulos.
Y una vez que tú y yo tenemos claro eso, que ese es nuestro llamado y sabemos que esa es la dinámica verdadera que debo yo estar encarnando, que yo debo estar viviendo, entonces yo quiero compartir contigo que ser un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo, tiene unas características. Hay unas características que definen cómo es un discípulo de Cristo. No es que yo lo sigo a mi manera, no es que yo lo sigo y yo soy a mi manera. La Biblia nos marca, el Maestro nos ha marcado cuáles son las características de un verdadero discípulo de Él. La primera de ellas se encuentra en Juan capítulo 8 y verso 31. Un verdadero discípulo vive en sintonía con la palabra. Dice allí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjese que no está hablando de los inconversos, le está diciendo a los que habían creído en Él. O sea, esta gente ya había creído en Él. Y les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, un sí condicionado. Ustedes creyeron, pero no se trata simplemente de que ustedes hayan creído o me hayan aceptado. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis entonces verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Se está enfrentando con un grupo de gente que dice que le ha aceptado, que dice que ha creído en Él, pero a la hora de la verdad no le sigue, no se han convertido en discípulos. Y Jesús dice: ustedes están malentendiendo cuál es el llamado que yo les hice. No es que simplemente ustedes vengan y acepten: tú eres el maestro, pero yo voy a seguir por otro sitio. Si ustedes realmente han creído, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Ustedes tienen que vivir en sintonía con mi palabra, porque si no, no son verdaderamente mis discípulos. Así que una característica de un verdadero discípulo de Cristo es que vive en sintonía con la palabra. ¿Y cómo se da eso, pastor? Bueno, una de las cosas que hace un discípulo es que está dispuesto a escuchar a su maestro. Porque nadie que no está dispuesto a escuchar al maestro puede decir que es su discípulo. Lo primero que yo necesito es poner mi corazón en sintonía para escuchar qué es lo que el maestro dice. Y usted podrá decir: pastor, ¿y cómo se hace eso? El Señor nos ha entregado su palabra. Un verdadero discípulo constantemente está leyendo, está reflexionando, está meditando, está escuchando la palabra del maestro. Está escuchando la palabra. Así que está dispuesto a escuchar qué es lo que la palabra dice. Mire, yo no puedo ser un discípulo si yo simplemente abro la Biblia cuando voy al templo. O simplemente por cumplir en la mañana yo la abro, leo un texto y después me olvido de eso. Eso no es ser un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo ha encontrado su mayor tesoro en las palabras de su maestro. A él le interesa escuchar qué es lo que el maestro tiene que decirme en el día de hoy. Porque mi vida depende de esa palabra que el maestro me dé. Recuerde que mi proyecto de vida como discípulo es ser cada vez más como Él, ser formado como Él. Y el medio principal que Él utiliza para lograr eso en mi vida es su palabra. Ahora, ¿cómo yo puedo ser un discípulo y vivir desconectado de la palabra? Simplemente escucho un mensajito ahí que pusieron en la radio. O escucho aquel mensaje de tal predicador y eso es suficiente. No, mi amado hermano, el verdadero discípulo vive en una conexión con la palabra. Para él importa constantemente estar ahí conectado con la palabra. Escucha a su maestro. Lo próximo que hace es que aprende de su maestro. O sea, no es simplemente que aprendí intelectualmente, que yo escuché lo que él tiene que decir y yo conozco qué es lo que él dice, yo conozco qué es lo que él quiere y yo conozco cómo es que se hacen las cosas y yo conozco cómo es que él quiere que se hagan las cosas. Pero eso no es suficiente, sino que yo tengo que aprender. Yo tengo que entender qué es lo que él quiere, cómo él quiere que yo viva, cómo él quiere que yo piense, cómo él quiere que yo actúe. Y lo tercero que hace es que obedece a su maestro. Nadie que vive la vida por ahí como bien le parece, mis amados hermanos, con simple cultura cristiana, con simple cultura pentecostal, puede decir que es un discípulo de Cristo. Y yo en esta mañana de manera pastoral tengo que hacerte un llamado contundente que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Usted sabe cuánta gente se congrega en la iglesia y realmente ha pasado años, ha perdido tiempo en la iglesia porque no se han convertido en sus discípulos? Y puede decir: yo llevo 5 años, pero esos 5 años tú fuiste discípulo. Si no fuiste discípulo, perdiste el tiempo.
Porque el llamado no era simplemente ir a un templo y escuchar un culto o yo decir que soy cristiano. El llamado es a seguir al Maestro, a escuchar su palabra, a entender su palabra, a poner en práctica su palabra. Y nadie que no vive en esta dinámica, escúcheme bien, puede ser realmente un verdadero discípulo del Señor. En esas palabras de Jesús, en ese mismo pasaje, Jesús dijo que si nosotros permanecíamos en su palabra, entonces seríamos verdaderamente mis discípulos, sus discípulos. Y a mí me choca esa expresión de verdaderamente. Porque Jesús tiene que hacer la aclaración de verdaderamente mis discípulos. Porque Jesús entiende que hay gente que dice que cree en Él, pero que no son sus discípulos. O sea, hay imitadores, hay falsos. Y yo estoy seguro que tú y yo entendemos que el Señor no nos ha hecho un llamado a ser falsos. Nos ha hecho un llamado a ser verdaderamente sus discípulos. Ahora, la segunda característica de un verdadero discípulo de Cristo es que su vida refleja la libertad del dominio del pecado. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Es que precisamente en Juan 8:30, Jesús dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La pregunta aquí es, ¿y libres de qué? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que caracteriza a un verdadero discípulo de él que ha entrado en contacto con la palabra y lo próximo que se produce en su vida es libertad? ¿Libertad de qué? Aquellos judíos que están alrededor de él escuchando aquel mensaje le dicen, ¿por qué nosotros no somos esclavos de nadie? Nosotros somos gente libre. ¿Y sabe a qué Jesús se estaba refiriendo y les explicó? Esclavos del pecado. Si hay algo que identifica, que describe, que confirma la vida de un hombre o una mujer que se han convertido en discípulos de Cristo, es que hay libertad del dominio del pecado. Oye, a mí me sorprende a veces cómo es que a veces hay gente en la iglesia que no ha comprendido esto. Que dicen que son creyentes, que dicen que son discípulos, pero a la hora de la verdad están practicando el pecado. O sea, si yo realmente estoy siguiendo las pisadas del Maestro, yo estoy en cercanía con Él, yo estoy en relación con Él, no hay lugar para el pecado en mi vida. No hay lugar para que yo pueda estar amancillando el pecado en mi vida. Y usted podrá preguntar, pero pastor, ¿será que el que es discípulo de Cristo nunca comete un pecado? No, mi amado hermano, yo he hablado hasta el cansancio respecto a la dinámica del creyente con el pecado. Pero la palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 6:22 que yo he sido liberado del dominio del pecado. Que yo no soy esclavo del pecado. ¿Cómo es posible que yo pueda decir que yo soy un discípulo de Cristo, que yo he creído en Él y que lo sigo, pero en la realidad yo estoy escondiendo algunas prácticas pecaminosas en mi vida? Yo estoy escondiendo adulterio, yo estoy escondiendo fornicación, yo estoy escondiendo hurto, yo estoy escondiendo maledicencia, yo estoy escondiendo odio en mi corazón, yo estoy escondiendo apatía espiritual. ¿Cómo es posible que yo pueda decir que soy un discípulo de Cristo, pero la realidad es que yo no soy libre del pecado? No, mi amado hermano. Y aquí en esto, mire, esto es contundente. Juan, pero ya no en el Evangelio, sino en la primera carta de Juan que nosotros estuvimos estudiando durante largo tiempo en la iglesia. Una de las cosas que Juan enfrenta es que hay gente que se ha creído que son cristianos, que se ha creído que son discípulos, pero simplemente practican el pecado. Mire, si usted todavía practica el pecado, usted no ha nacido de nuevo, por lo tanto no es ningún discípulo. Puedes llevar 10, 15, 20 años en la iglesia, puedes dar diezmo, puedes dar ofrenda, puedes saberte los textos bíblicos de memoria, puedes ir a un seminario, puedes haber predicado, puedes haber hecho cualquier cosa, pero mira, déjame decirte algo, una característica infalible de un verdadero discípulo de Cristo es que ya no practica el pecado. Entonces, alguien puede preguntar, pastor, pero es que yo llevo 10 años, llevo 15 años y todavía estoy practicando el pecado en la iglesia. ¿Sabes cuál es el problema? No eres discípulo de Cristo. Simplemente has hecho un acto externo, simplemente has tenido una fe y simplemente intelectual. Porque cuando alguien realmente nace de nuevo, el resultado es que ya no puede practicar el pecado, ya no puede vivir escondiendo cosas pecaminosas por ahí. Mire, una característica bien tremenda que tiene que ver con esto en cada creyente es la transparencia.
¿De dónde usted saca eso, pastor? Es que te leí ahorita que en Juan 8:12 Jesús se paró frente a la multitud y le dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, el resultado, si tú eres mi discípulo, si tú me sigues, el resultado infalible es que tú no vas a andar más en tinieblas, sino que vas a tener en tu propia vida, no es que vas a ver, sino que tendrás. O sea, esa luz se me mete por dentro, en todas las áreas de mi vida. Entonces yo puedo andar con transparencia porque yo no tengo cosas que esconder. Yo no tengo que estar escondiendo unas cositas por aquí, debajo de la alfombra. Yo no tengo que estar escondiendo esto, aquello, lo otro, que no me vean. No, yo soy transparente. Yo soy transparente cuando la gente me está viendo. Yo soy transparente cuando la gente no me ve. Eso es una verdadera característica de aquel que ha seguido a la luz del mundo. Su propia vida queda alumbrada, queda en evidencia y no tiene que estar escondiendo pecado. ¿Por qué? Porque lo libertaron del dominio del pecado. Y hace falta más gente, hacen falta gente que siga, miren, más que ser religioso, más que el tener cultura pentecostal, más que ir a la iglesia, gente que decida seguir al maestro, que se convierta en discípulo, que responda al llamado que el Señor nos hace en esta hora, a convertirnos en sus discípulos. Tercera característica de un verdadero discípulo de Cristo, su vida manifiesta fruto abundante. En Juan capítulo 15 y verso 7, Jesús lo dijo de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo puedo decir yo que soy discípulo de Cristo si en mi vida no se manifiesta el fruto de Dios? ¿Cómo puedo decir que yo estoy siguiendo las pisadas del maestro, que yo estoy de cerca con el maestro, que yo estoy en una relación, como dije en la definición, una relación imitativa del maestro, si a la hora de la verdad en mí falta el amor, el gozo, la paz, la bondad? ¿Cómo yo puedo decir que yo estoy siguiendo al maestro si en la realidad cuando yo miro mi vida no hay fruto o el fruto es escaso? No, mis amados hermanos, el resultado de estar en una relación con el maestro, en una relación de discípulo, es fruto. Mire, ese mismo texto que acabamos de leer tiene varios elementos. Lo primero es que está implicando que hay una relación. Si permanecéis en mí, esto habla de relación. El verdadero discípulo de Cristo permanece en una relación con Cristo. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy un verdadero discípulo de Cristo si yo me levanto todos los días y sigo caminando como si Dios no existiera? Si yo no tengo tiempo de oración. Y usted sabe, mi amado hermano, que yo he dado hasta el cansancio con este asunto de la oración. Porque mire, de una manera llanita y clara se lo voy a decir, es imposible, escúcheme, es imposible, y vuelvo a repetir, es imposible ser un discípulo de Cristo si yo no tengo una vida de oración. Si yo me paro y digo 1000 cosas, que yo soy un discípulo de Cristo, pero yo no vivo una vida de oración, eso es mentira. Eso es mentira. Porque el primer elemento para yo ser un discípulo de Cristo es vivir en una relación con Él. ¿Y cómo se puede vivir una relación con Cristo sin orar? Oiga, esto es un llamado que nos debe sacudir el piso a todos nosotros. Porque esto no se trata, mis amados hermanos, de ser imitadores, de ser una imitación. Aquí el llamado es: seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderamente. Hay una relación entre el discípulo y su maestro, una relación íntima, si permanecéis en mí. Pero también hay fructificación. Él dice en ese verso 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pastor, pero ¿cómo puedo llevar fruto? Es que yo trato de tener paciencia, pastor, pero es que me sacan de quicio, como dicen por ahí. Es que la paciencia no es un resultado de tu esfuerzo. La paciencia es el resultado, es el fruto del Espíritu. Ese es el resultado de yo estar en una relación con el Señor. Pastor, es que se me hace difícil amar a aquel hermano. Es que se me hace difícil amar a aquella persona porque es que me cae de esta manera, es que es de esta otra manera. Es que el amor se supone que no sea el resultado de tu esfuerzo. El amor se supone que sea el resultado de tu relación con Cristo. ¿Dónde está el problema cuando nosotros no damos frutos? Que no estamos viviendo una relación con el Maestro. Mire, se lo digo con todo el corazón. Eso es automático. Tú te metes en una relación con Dios y el resultado es que tu vida empieza a dar fruto.
Y viceversa, si tú vives una vida religiosa, pero no tienes una relación con Dios, el resultado es que no va a haber fruto. Hay que sacar tiempo para estar a solas con Dios. Hay que sacar tiempo diariamente para buscar el rostro del Señor. Hay que volverse a la palabra, hay que volverse a la oración. Esto se trata de una religión. Mire, mi amado hermano, y usted podrá decir, pastor, pero ¿por qué no me habla de algo de ánimo en medio de tiempos de crisis? Yo tengo un peso y una responsabilidad grande en mi corazón delante del Señor. Que tú no te vayas a engañar. Que tú no vayas a pensar que porque yo hago esto y aquello y lo otro, simplemente yo cumplí con el Señor y cuando Cristo venga yo me voy con Él. Porque el Señor nos advierte que en aquel día van a haber muchas sorpresas de gente que pasó años en una iglesia, pero realmente nunca fueron discípulos y van a decir ese día, Señor, pero es que yo me convertí a ti, Señor, yo te acepté. Y el Señor va a decir que ese no fue el llamado. El llamado fue a que tú me siguieras, a que entráramos en una relación donde yo pudiera moldear tu vida, donde tú te convirtieras en mi discípulo, pero tú no quisiste entender mi llamado. Y yo tengo que alertarte en esta hora. Yo tengo que alertarte porque el tiempo es corto, mi amado hermano. Uno mira las situaciones que están pasando a nuestro alrededor y uno no quiere ser el alarmista ni tampoco una doctrina escapista. Pero déjeme decirle algo. Hay que estar más que ciego para darse cuenta que las señales, los tiempos nos están diciendo que la venida de Cristo está cerca. Que Cristo viene por su iglesia. Que hay que estar preparado para el encuentro con el Maestro. Que hay que estar preparado para el encuentro con el Señor. Y en ese encuentro yo no puedo pararme allí a decirle, Señor, pero Señor, acuérdate, tómame en cuenta porque acuérdate que yo iba a la iglesia de Gravilla, acuérdate que yo conocí al pastor Joel, acuérdate que yo daba diezmo, yo daba ofrenda, o acuérdate que yo estuve muchos años en esa iglesia, acuérdate de eso, Señor. Eso no es ningún criterio. En aquel día eso no es lo que cuenta. Allí lo que va a contar es, ¿fuiste mi discípulo? ¿Respondiste al llamado que yo te hice para que me siguieras? ¿O simplemente decidiste asumir una vida religiosa? ¿O simplemente decidiste asumir una cultura pentecostal o cristiana? Yo no te llamé a eso. Y déjeme decirle algo, en aquel día no hay tiempo para enmiendas. En aquel día el tiempo ya se acabó. El tiempo de cambiar esa vida religiosa es ahora. El tiempo de decidir responder el llamado al discipulado es ahora. Mientras hay tiempo, ahora. Mientras está el día, porque cercana está la noche donde nadie entonces podrá hacer nada. Entonces, ¿cuál es el llamado que el Señor te hace en esta mañana? Es un llamado ¿a qué? A ser discípulo, a convertirte en un discípulo verdadero de Cristo. Que se vea en tu vida el fruto, que se vea en tu vida la evidencia, ese fruto del Espíritu. Y fíjense que no dice que es un poquito fruto, es que lleves mucho fruto. Lo tercero que yo veo ahí, en esa manifestación del fruto en la vida del discípulo es que hay glorificación. O sea, hay relación, hay fructificación y hay glorificación. ¿Glorificación en qué sentido, pastor? Porque el texto dice que en eso he glorificado a mi Padre. O sea, en otras palabras, la vida de un discípulo de Cristo tiene un distintivo y es que glorifica a Dios. La gente lo ve y tiene que dar gloria a Dios. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5. Que los hombres, Jesús dice, ¿cuál es nuestra identidad? Vosotros sois la luz del mundo. Y él lo que dice, y yo quiero que los hombres vean tus buenas obras, tus buenas actitudes, tu buena conducta, tu vida de fruto. Y el resultado es que ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tu vida y mi vida, si somos verdaderos discípulos de Cristo, debe estar dando gloria a Dios. La pregunta es, ¿cuánta gente está dando gloria a Dios por tu vida? Vamos. ¿Cuánta gente alrededor tuyo está dando gloria a Dios por la vida tuya? Dime. No me lo estoy inventando, el texto lo dice. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean mis discípulos. La pregunta es, ¿cuánta gente hoy en día está dando gloria a Dios? ¿Cuánta gente de la que está alrededor tuya? ¿Cuánta gente de tu familia está dando gloria a Dios por la vida tuya? ¿Cuánta gente de tu comunidad está dando gloria a Dios por la vida tuya? ¿Cuánta gente de tu congregación está dando gloria a Dios por la vida tuya? Mire, esto es algo serio, porque estas son las instrucciones y las características que presenta el Maestro. Nuestra vida debe convertirse en un árbol que da fruto y produce gloria al Señor. Un llamado a ser discípulos, a convertirnos en discípulos de Cristo. Oh, mi amado hermano,
Permita el Señor que tú y yo podamos ser árboles que llevan fruto. Mucho fruto para la gloria de su nombre. Mire, y una característica del árbol que da fruto es que mientras más fruto tiene, como eso es lo que dice ahí, quiere que sea mucho fruto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero acérquese a un árbol que tenga mucho fruto. Aquí detrás de la casa, nosotros tenemos en el patio un árbol de moras. Un árbol de moras. Y el árbol cuando está en tiempo donde no tiene fruto, como que las ramas están hacia arriba, como que bien levantadas. Llegó el tiempo de dar fruto, mire, y las ramas de ese árbol se bajan casi que ya están llegando al piso. ¿Por qué esas ramas se bajan? Porque están tan cargadas de fruto que obligatoriamente se tienen que inclinar hasta la tierra. Yo en estos días tuve que ir a podarlo, porque ya estaban casi llegando a la tierra. ¿Sabe la enseñanza que nos deja a nosotros eso? Si algo produce el hecho de que tú y yo realmente seamos discípulos de Cristo, es que vamos a estar produciendo fruto abundante. Y el fruto abundante va a producir que tú y yo seamos humildes, que nos inclinemos como lo hizo el Señor. Por eso fue que aquel día, en la última cena, el Señor pudo inclinarse ante sus discípulos para poder llegar a sus pies y lavarlos. ¿Sabe por qué? Porque había fruto, mucho fruto en la vida del Maestro. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Y por último, el cuarto elemento o característica que hay presente en la vida de un verdadero discípulo de Cristo es que ama consistentemente. Y yo sé que yo lo toqué eso en las reflexiones, pero eso lo dice la palabra como una evidencia de ser un verdadero discípulo. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Juan capítulo 13 y versos 34 y 35. Mire lo que dice allí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Te das cuenta? Un verdadero discípulo de Cristo ha aprendido a amar consistentemente. No amar consistentemente, como yo os he amado, dijo el Señor. Y nosotros lo vimos. ¿Cómo es que el Señor amó a sus discípulos? Consistentemente, porque los amó hasta el fin. Consistentemente porque los amó, aun cuando a veces lo defraudaban, aun cuando a veces se portaban mal, Él los siguió amando. Y el llamado aquí dice, un verdadero discípulo, realmente lo que lo va a distinguir, en qué se va a conocer que realmente este es un verdadero discípulo, no una imitación, es que realmente se ama a sus hermanos, ama a los demás discípulos, ama como yo he amado consistentemente. ¿Puedo yo decir que soy un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo, si yo no puedo amar a un hermano que piensa diferente que yo? ¿Puedo yo acaso decir que soy un verdadero discípulo de Cristo si yo no puedo amar a alguien que piensa diferente de mí, que actúa diferente de mí, que tiene un carácter diferente al mío? Mire, yo creo que eso es algo que nosotros lo hemos estado viendo. Nosotros somos diferentes. Mire, aún entre nosotros los líderes, somos diferentes. Usted ve que un hermano tiene una dinámica de hablar, otro hermano tiene otra dinámica, yo tengo otra dinámica, otro hermano tiene otra dinámica. Pero eso jamás y nunca debe ser una limitante para que nosotros nos podamos amar consistentemente. Un verdadero discípulo de Cristo ha aprendido a amar como Cristo amó. Yo no puedo pararme y decir que yo soy un verdadero discípulo, pero yo a aquella hermanita no me la aguanto, o a aquel hermanito no me lo aguanto. Es que yo no puedo soportar a esta persona, es que yo no puedo soportar las debilidades de este otro hermano. No. Pues entonces no eres verdadero discípulo, porque el verdadero discípulo se conoce porque ama consistentemente, ama como el Maestro. Ay. Yo sé que esto es confrontador, yo sé que esto es atravesado, pero esta es la palabra de Dios para nosotros. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Es un llamado que nos están haciendo a más que ser simplemente una iglesia, simplemente a ser cristianos. Es un llamado a ser discípulos, a seguir al Maestro, a seguir a la luz del mundo para poder experimentar esa luz en nuestras vidas.
Eso es ser discípulo, mis amados hermanos. Entiéndelo, que se te quede grabado con fuego del Espíritu Santo en las tablas de tu corazón. El llamado que te hicieron fue a convertirte en discípulo. No es nada menos que eso. No te conformes con una vida de ir a la iglesia y decir que eres cristiano. No te conformes con simplemente vivir una cultura cristiana, una cultura religiosa. Porque en aquel día el filtro del cielo no va a permitir que pase ningún falso discípulo. Allí solamente con el maestro, en las bodas del Cordero, van a estar los verdaderos discípulos. Esos son los que se van a sentar en la mesa con el maestro. Y el maestro les va a servir. Ese es el llamado. Eso fue lo que entendió la iglesia apostólica. No son nuevos miembros, nuevos creyentes. No, son discípulos nuevos. Mire, su propia vida debe reflejarlo. Y el llamado que usted le haga a otros debe ser el mismo. Esto no es hacer simplemente un cristianito. Esto es hacer discípulos. Y que tu propia vida pueda encarnarlo. Y que otros puedan decir, pero ¿por qué vive este de esta manera? Si yo sé que hay gente que dicen que son cristianas, pero viven de otra forma. Ah, porque este ha entendido que no se trata simplemente de una religión. Esto se trata de un discipulado. De estar en una relación con el maestro. De sentarme constantemente a los pies del maestro como lo hacía María, y escuchar lo que el maestro me tiene que enseñar, y escuchar lo que el maestro me tiene que decir, porque yo voy a salir de ahí a ponerlo en práctica. Yo le voy a meter el corazón a las enseñanzas de Jesús. Mire, si hay otra característica que tiene un verdadero discípulo de Cristo, es que tiene hambre de la palabra. Él quiere saber qué es lo que le está diciendo el maestro para poder ponerlo en práctica. Ay, mi amado hermano, responde al llamado del Señor. Que tú y yo realmente podamos ser verdaderos discípulos. Que nosotros, no porque nosotros lo digamos, sino porque se puede evidenciar. Número uno, que vivimos en sintonía con la palabra. Número dos, que nuestras vidas reflejan el dominio, la libertad del dominio del pecado. Número 3, que nuestras vidas manifiestan un fruto abundante con el cual Dios es glorificado. Y número 4, que nuestras vidas reflejan el amor consistente del Señor para con nuestros hermanos. ¿Qué va a reflejar tu vida? ¿Qué está reflejando tu vida? ¿Qué va a reflejar nuestras vidas? ¿Que somos uno más con religión? ¿Que somos uno más que va a la iglesia? ¿Que somos uno más que dice ser cristiano? ¿O que nosotros realmente vamos a ser discípulos y lo vamos a demostrar con nuestra propia vida? Es imposible caminar detrás del maestro y que no se note. Eso es imposible. Oh, mi amado hermano. Es imposible caminar detrás del maestro y que no se te note. Porque el maestro camina por el sendero de luz. Porque el maestro camina por el camino recto. Porque el maestro camina por el camino del evangelio. Y eso es algo que se tiene que notar. Es imposible que yo camine con el maestro y no se me note. Y por lo menos en estas 4 cosas que te he mencionado, se tiene que notar que estoy caminando detrás del maestro. Llamados a convertirnos en discípulos. Llamados a ser discípulos. Te invito a orar en esta hora. Padre, mil gracias. Mil gracias porque podemos oír claramente el llamado que tú nos haces a través de tu palabra. En esta mañana, Señor, es una mañana especial porque tú has designado esta mañana como una mañana para que nosotros entendamos cuál es nuestro verdadero llamado y podamos responder de manera correcta. En esta hora, Señor, yo te presento a aquellos que tu palabra, Señor, en esta mañana ha penetrado. Aquellos, Señor, en los cuales tu palabra ha hallado cabida en esta hora, Señor. Y yo te pido que tú, Señor, los conviertas en verdaderos discípulos. Que ellos empiecen a seguirte de verdad. Que haya transformación en sus vidas. Que esta palabra, Señor, pueda penetrar y pueda producir, Señor, aquella transformación por la cual tú le envías en esta mañana, Señor. Y tú levantes un ejército de discípulos tuyos en Gravilias.
Oh, aleluya, que tú levantes un ejército de discípulos tuyos en Gravilia. Que la gente pueda mirar, Señor, y pueda ver cada una de estas características en ellas y pueda darte gloria a ti, Señor, porque realmente somos discípulos tuyos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos aquí a la distancia, Señor. Oh, yo levanto mis manos, Señor, hacia cada uno de mis hermanos en esta hora y pido que aquel que le ha abierto el corazón a tu palabra en esta hora, tú produzcas una transformación extraordinaria y permanente, de tal manera, Señor, que se convierta, que se evidencie, Señor, realmente como discípulo tuyo y tú seas glorificado en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu palabra sobre cada uno de mis hermanos. Aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús, te doy las gracias porque tú vas a hacer más de lo que te pedimos, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este día. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que esta semana sea una semana donde puedas caminar tomado de su mano, donde puedas seguir sus pisadas. Él te guarde de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Que esté contigo como poderoso gigante y que tu hogar se convierta, sea un santuario de su presencia. Que tu vida sea un santuario de su presencia. La paz del Señor sobre ti y sobre toda tu familia. Un fuerte abrazo en el amor de Jesucristo. Te amo, mi amado hermano. Dios te bendiga.